Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico una persona pues que viaja, que en sus viajes se ha enriquecido mucho espiritualmente. Es una persona joven y él, bueno, se define a sí mismo como un contador de cuentos, ¿no? Contador de historias, más bien, de historias que han pasado. Y es una suerte tenerlo con nosotros porque hoy en día se vive con poco tiempo. Es Jesús García y hablamos con nuestro invitado. Jesús, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, pues fenomenal. Oye, bienvenido con nosotros. Vamos a ver, me encanta tu blog, te tengo que decir, porque me encanta cómo te presentas y que el lenguaje es más dinámico, que atractivo y positivo. Y me gustaría que explicaras a los oyentes cómo te metes en el blog y qué es el objetivo de tu blog. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en el blog me meto porque el blog forma parte de una página web que se llama Religión en Libertad. Uh-huh. Y pues hará ya 5 años más o menos que el director de la página web me invita a formar parte a través de este blog. Sí. Y bueno, pues yo creo que como casi todos los blogs del mundo son una especie de diario personal público, por así decirlo. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que es un depósito donde se utiliza como contenedor para depositar experiencias privadas que se quieren compartir. Uh-huh. Y que no tienen otro marco al que pues debe darlas a conocer, ¿no? Uh-huh, sí. Y luego pasa que siempre se hace sin tener mucha expectativa en cuanto a número de lectores. Yeah. Entonces te da un poco lo mismo que lo lea una persona o 10.000, ¿no? Entonces, pues en ese sentido se hace con muchísima libertad. Al que le gusta, fenomenal, y al que no le guste, también fenomenal. Claro. O sea que muy bien. Y otra cosa que no he contado, que has escrito 2 libros que han tenido mucho éxito, uno Medjugorje y otro ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es verdad, ¿no? ¿Y hace cuánto los escribiste? Pues Medjugorje fue en el año 2009 y ¿Qué hace una chica como tú? Fue en 2011, 2 años después. Uh-huh. Y Medjugorje es, bueno, el tema está claro, ¿no? Trata sobre las apariciones de la Virgen allí, ¿no? ¿Y es tu impresión? Es una crónica que explica por qué la Iglesia Católica está estudiando un posible caso de apariciones marianas. Uh-huh. Yo no digo ni que sean apariciones ni que no lo sean. Cuento una serie de hechos, contando con documentación histórica y con testimonios de algunos de los protagonistas y de testigos que han pasado por allí o que viven allí, con la documentación propia de las autoridades de la Iglesia que han tenido que custodiar este fenómeno en los últimos 30 años. Sí, sí. Me entrevisté con el presidente de la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina, en fin, con una serie de personas y bueno, pues salió un libro en el que se explica por qué la Iglesia se mete en un jardín como este, ¿no? Para investigar unas posibles apariciones de la Virgen María. Uh-huh. Y ese es el libro, un reportaje periodístico, no tiene mayor misterio. Sí, pero creo que hay que leerlo antes de ir, ¿no? Al menos eso me han dicho a mí. La inmensa mayoría de la gente que ha ido a Medjugorje no se lo ha leído y le ha ido muy bien. Sí, ¿no? Entonces, tanto como hay que leerlo, pues bueno. Me imagino que el que vuelve también le gustará. Y por el placer por aprender y por... Claro. Bien, pero si no lo lees también puedes ir a Medjugorje perfectamente. Claro. Oye, pues, y nada, ¿y qué hace una chica como tú en un sitio como este que te recuerda a la canción de los hombres G, ¿no? Bueno, no era de hombres G, Barning. De Barning, a mí me recuerda, sí. Yo me acuerdo, sí. Una canción de Barning. Una canción. Un grupo de la movida madrileña. Eso, sí. Y bueno, al contrario que la protagonista de aquella canción, que era una canción bastante triste y lúgubre, aquí le dimos la vuelta al título y nos sorprendimos, ¿no? Porque personas, chicas, mujeres que van una vida
bien, pues una vida bien construida, y alegre, con sus estudios, con sus novios, con sus amigos, con sus viajes, con vidas que no son sospechosas de faltarles absolutamente nada. De repente toman la decisión de hacerse monja. En los tiempos en los que corren, bueno, en aquel libro aparecían 10 monjas, todas ellas españolas, salvo una que es boliviana. Sí. Pero bueno, el resto eran todas españolas. La más jovencita entonces tenía 23 años, que era una carmelita descalza que está en el convento de San José, la primera fundación de Santa Teresa. Sí. Y la más mayor era Sor Teresita Barajuán, que falleció el año pasado ya con 105 años y que en su día fue o estaba reconocida como la monja que más tiempo llevaba en una clausura de todo el mundo. Cuando yo la conocí llevaba 82 años en una clausura. Qué interesante. Teniendo la cabeza perfectamente lúcida, pues era una oportunidad impresionante de hablar con una persona con esa experiencia. Pues qué interesante, ¿eh? Porque sí, no se te ocurre, ¿no? Meterte en las vidas de estas mujeres como tú has hecho. Sí. Y qué bonito ver eso, cuáles han sido los pasos, cuál ha sido la llamada. Tiene que ser importante porque, claro, es muy trascendente el paso que toman en sus vidas, ¿no? Como tú dices, vidas aparentemente que no tienen, digamos, que son normales, que viven bien, ¿eh? ¿Por qué pesa tanto? Oye, y ya quería pasar a que nos contaras de Tierra Santa. Ahí hemos estado hace poco con dos personas de la ayuda a la Iglesia necesitada que nos han estado hablando de lo interesante, lo importante que es para un cristiano ir allí, acudir allí. Y quiero que nos hables sobre el proyecto este de Magdala, en Magdala más bien, ¿no? Y sobre Magdala. A ver, que has estado por allí, cuéntanos. Sí. La verdad es que el último año he pasado por allí bastante tiempito y bueno, pues es en Galilea, al norte a 2 horas rumbo norte de Jerusalén. Sí. En realidad pues digamos en la provincia de la que era nuestro Señor, porque aunque él nació en Belén, nació allí de manera accidental y después de la huida a Egipto, donde se instala San José con la Virgen María y con el niño, es en Nazaret, que esto ya es Galilea. Luego él se traslada a las orillas del lago del mar de Galilea, y allí es donde empieza toda su actividad pública. Es de la ribera del lago es donde eran la mayoría de sus discípulos, y es donde se empiezan a conformar la primera comunidad cristiana, que era pues esa comunidad de discípulos, de personas, hombres y mujeres, que le seguían allá donde fuera y que le servían, pues, para empezar, con su tiempo, con su ayuda, con su dinero también, y digamos que patrocinaban la causa del anuncio del Evangelio de nuestro Señor. Allí al borde del lago, sí, hace 8 años, un sacerdote de la congregación de los legionarios de Cristo, sí, compró un terreno porque tenía la inquietud de construir un centro espiritual que tuviese también albergue para peregrinos. Este sacerdote es el padre Juan Solana, que vive en Jerusalén, es director de un instituto pontificio que hay allí. Sí, de Notre Dame, y tenía, ¿no? esa inquietud por llevar a los peregrinos a Galilea y en concreto a la orilla del mar, ¿no? Sí. Él compró, que es el primer milagro de toda esta historia, es que haya sido capaz de comprar terreno. 4 terrenos diferentes, todos ellos colindantes, y todos ellos comprados a personas judías, porque los judíos no venden a no judíos, ¿no? Para ellos vender un trozo de suelo en Israel es un poco como traicionarse a sí mismos, ¿no? Sí. Pero bueno, se dieron las circunstancias más o menos de una manera directa o indirecta para que esos terrenos acabasen en manos del padre Juan. Una vez que tiene los terrenos y empieza a recaudar para construir una iglesia y un hotel para los peregrinos, allí sucede una cosa. Por ley en Israel, cada vez que vas a hacer una construcción, hay una entidad que es la Autoridad de Antigüedades de Israel, que tiene que hacer una inspección técnica para ver si hay restos arqueológicos, que en todo Israel hay restos arqueológicos por todas partes. Sí. Sin embargo, ellos hacen un pequeño test
para ver si hay algo, y en caso de que lo haya, pues si es importante o si no. ¿Cuál fue la sorpresa cuando meten la máquina y tocan con piedras a 1 metro escaso o 2 de la superficie? Descubren algo realmente impresionante, ¿no? Es un descubrimiento histórico que dentro de, bueno, pues dentro de varios siglos se seguirá hablando de ello. Es las ruinas de un pueblo del siglo I y que se han identificado como Magdala, que es el pueblo donde es originaria María Magdalena, ¿no? Sí. Un pueblo en el que han descubierto una sinagoga del siglo I, por lo tanto, no es desaventurado pensar que si es una sinagoga que se construyó más o menos en el año 20, que está a 50 metros de la orilla del mar de Galilea, que está a 8 kilómetros de Cafarnaúm, que es donde se instaló el Señor en casa de San Pedro, y que si está en el cruce de caminos que divide el camino que va a Cafarnaúm, el que va a Nazaret y el que va hacia el sur, hacia Jerusalén, pues teniendo en cuenta el Evangelio, no es desaventurado pensar, como digo, que el Señor estuvo en esa sinagoga, y lo que es seguro, vamos, 100%, es que las primeras comunidades judeo-cristianas se reunieron en esta sinagoga, porque estando en este tiempo, entonces han encontrado esta sinagoga y todo el pueblo, ¿no? Oye, ¿y si encontraban estos inspectores, no te quitan el terreno? ¿Eso cómo es? No, porque es una propiedad privada. Y no, lo que sí que te dicen es que tengas cuidado con ello. Incluso es posible que te ayuden, porque Israel pues valora mucho los restos arqueológicos y su historia, ¿no? Desde luego. Una sinagoga es un descubrimiento que no... Hombre, nos importa solo a los cristianos, también les importa mucho a ellos. Claro, que quiero hacer caer a nuestros oyentes que esto es muy impactante, porque claro, cuando vas a Jerusalén, pues sí, Jesús habrá estado por aquí, esto, debajo de esto habría, pero no hay nada tan reciente y tan auténtico, ¿no? Sin pisar, sin... La verdad es que, hablando con el arqueólogo de la excavación, él me hizo ver esta realidad que estás diciendo tú. Lo que él me ha dicho más o menos es que el cerco histórico sobre nuestro Señor se ha estrechado en 300 años. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cafarnaúm se han descubierto todo el pueblo, se han descubierto los restos de una sinagoga, y los restos de la casa de San Pedro. Sí. Pero son restos, todos ellos, del periodo bizantino, es decir, que posteriores. En el siglo IV se construyeron cosas sobre las ruinas del siglo I que conoció nuestro Señor. Claro. Aquí no, este pueblo quedó abandonado en el año 68, quedó cubierto por sedimento natural, y así es como se ha encontrado. Joder, entonces, que eso es impresionante. Son las calles, estas son las piedras, y estos son los lugares de los tiempos de nuestro Señor. Eso es no impresionante. Es una remodelación, no es una adaptación posterior. Entonces, resumiendo una frase, este arqueólogo jefe, por cierto musulmán, él me decía, antes estábamos a 300 años arqueológicos de Jesucristo, y ahora hemos llegado hasta Jesucristo. Claro, realmente es que a mí me impresiona. Yo he estado por allí y es que cuando yo he ido no he podido estar en ningún sitio, como tú dices, de la época de Jesucristo, que ha podido estar allí. Es que eso que está igual, ¿no? Porque se están descubriendo poco a poco y se irán descubriendo más cosas. Y pues la verdad, y tú has estado allí entonces, ¿no? Hemos estado allí pues enterándonos bien de la historia, sí. Hemos estado excavando en las excavaciones. Maravilla. Y empapándonos un poco de este descubrimiento que, como digo, es histórico, ¿no? No ha dejado de llamar la atención a grandes medios de científico divulgativos, ¿no? Como National Geographic, Discovery Channel, me imagino, en fin, etcétera, ¿no? Sí. Y la verdad es que es una oportunidad muy grande. Yo me involucré en el proyecto como voluntario, formando parte de un equipo de voluntarios que lo que hacen es ayudar en las excavaciones. Eso podrán ir jóvenes, ¿no? Perdona, jóvenes pueden ir a excavar de todo el mundo. Vamos, yo se lo estoy recomendando a muchísima gente joven. Además, ahora que llega el verano, es una oportunidad buenísima. Sí, fenomenal. Muy barata de vivir un tiempito en Tierra Santa, puesto que solo te tienes que pagar el billete. Fíjate. Y allí te dan de vivir, de comer y de dormir. Y luego, aparte, conoces
los días de descanso, que son los fines de semana, pues conoces todos los santos lugares de la zona, ¿no? Qué maravilla. Y luego participar tú mismo excavando con un pico y una pala y sacar con tus propias manos, como me ha sucedido a mí, monedas del siglo I o anzuelos, ¿no?, con los que se pescaba. Qué maravilla. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es una experiencia apasionante y muy divertida. Sí, bueno, desde luego, yo me encantaría, vamos, me parece apasionante lo que tú dices. Y además que eso, bueno, es una cosa para la humanidad. Estás participando en algo único, ¿eh? Sí, es un descubrimiento, como digo, que, bueno, también hablando con el arqueólogo jefe, pues él me explicaba cómo por ahora se han excavado más o menos un 10% de lo que hay ahí, nada más. Uy. Y que nosotros nos moriremos y las excavaciones todavía seguirán, porque es muchísimo lo que hay que ir haciendo poco a poco. Va a un paso rápido, hay que tener en cuenta que hace 5 años no había nada descubierto y ahora ya se ha inaugurado lo que es el Parque Arqueológico de Magdala, con la sinagoga y algunas casas importantes y algunas calles. También se ha descubierto, por ejemplo, el puerto, ¿no?, que es muy importante ver esa rampa en la que se va metiendo en el mar y allí dejaban las barcas a secar, o las casas más importantes del pueblo, algunas de ellas con esos baños rituales judíos, que son unos manantiales a los que bajan unas escaleras, y allí se purificaban, ¿no?, como decía la Torá. Sí. O el mercado de Magdala, un enlosado de piedra, una plaza con indicios de tener aportalamientos y bueno, un sinfín de cosas realmente, como te digo, asombrosas, y que incluso para el profano en arqueología como soy yo, pues le acaban atrapando. Claro, no me extraña. Pues yo cuando fui allí, fíjate, conocí al padre Solana, y porque yo vivía en Notre Dame, y nos contó este proyecto que tenía, que era, bueno, enorme, y que tú decías, bueno, este hombre cómo va a hacer esto, pero si eso tiene que ser carísimo, eso tiene que ser, era como imposible, y él tenía una fe y bueno, una seguridad diciendo, pues a ver lo que hago, ¿no? Y tú qué has visto, porque en cambio tú lo has visto, este proyecto lleva a la realidad. La verdad, o sea, la realidad es que la historia de todo el proyecto en realidad es la historia de un empeño de Dios que a través de uno de sus instrumentos, que es este hombre, el padre Juan Solana, nos bendice providencialmente con este descubrimiento de una manera a todas luces imposible, por 2 razones. Cuenta. Este proyecto se ha sufragado a través de donativos, donativos privados, no tiene ninguna subvención de ninguna institución pública, ni científica, ni arqueológica, ni turística, ni de ningún tipo, ni de allí de Israel, ni de ninguna otra parte. Han sido todos donativos públicos que se han recogido en plena crisis mundial, y no ha costado poco. Quiero decir que no era reunir un puñado de euros, no, aquí hacían falta millones. Claro. Primero para comprar esos terrenos, luego para hacer las excavaciones, luego para construir la iglesia que ya se ha inaugurado, y que la iglesia es también un ejemplo de lo que es un templo para los peregrinos del siglo XXI en adelante. Es una iglesia preciosa, desde la que cuando tú estás celebrando misa se ve perfectamente el mar de Galilea por las aguas por las que caminó nuestro Señor, las aguas que calmó el Señor en aquella tempestad, las aguas en las que se dieron las pescas milagrosas, etcétera, etcétera. Y tú estás celebrando misa y es una iglesia que dispone detrás del altar, que es un inmenso altar con forma de barca, una cristalera enorme que te hace pues que el retablo de la iglesia sea nada menos que el mar de Galilea. Qué maravilla. Y la iglesia está en marcha, ya está, todos los días allí ya se están celebrando eucaristías con grupos de peregrinos que ya están llegando, bueno, pues a prisa por tener ese lugar en el que hacer un alto en el camino, pararse un poquito a meditar, a leer la palabra, a leer tantos y tantos episodios que en el Evangelio hay de la vida pública de nuestro Señor, que se dan en ese marco en concreto, lo cual no deja de ser una manera de ponerle luz, color, imagen y contexto a las historias que tantísimas veces hemos leído en el Evangelio. Es verdad. Sí, que eso te marca mucho para la vida, ¿verdad? Cuando vuelves a tu sitio habitual, a tu país, porque va gente de todo el mundo, lo rememoras, lo tienes muy presente porque te impacta. Es que no cabe duda que es el mar, como tú dices, donde estuvo Jesús, donde pecó Jesús, donde vivió.
y todo el paisaje, todas esas vivencias, al leer el Evangelio, al volver aquí, te impresiona, ¿verdad? Vamos, la llevas contigo. Sí, desde luego es uno de los lugares que no te deja indiferente, obviamente. Oye, y tiene también como una parte el centro Magdala, Magdala, ¿cómo le llaman? Magdala Center, ¿no? O algo así. Sí. Tiene como también parte ecuménica, no solamente van católicos, ¿no? Sino que es muy abierto. Como te he dicho antes, al ser los orígenes de un pueblo judío y haber encontrado una sinagoga del siglo I, ha despertado también el interés de los judíos de allí, de Israel, ¿no? Entonces, y luego aparte también, el padre Juan siempre tiene muy clara una cosa, ¿no? Y es que el único lugar del mundo que compartimos todos los cristianos, seamos de una confesión u otra, seamos católicos, protestantes o ortodoxos o lo que sea, el único lugar del mundo que tenemos en común es Tierra Santa, ¿no? Es donde allí se dieron los acontecimientos que han marcado nuestra vida. Como te digo, pertenecemos a la iglesia o profesemos un credo u otro. Y él eso lo tuvo muy claro, ¿no? También han apoyado con dinero donativos muchas personas no católicas, cristianos no católicos. Y entonces, aprovechando esta percha que nos da para colgar la oportunidad del ecumenismo y del diálogo interreligioso, él ha creado allí también un centro, un lugar, un habitáculo que es una reproducción de una sinagoga judía del siglo I, en el que todas las personas que no son católicas pero que quieren peregrinar a Tierra Santa y quieren conocer los orígenes de Magdala, pues pueden rezar, ¿no? Y es un lugar que además han respetado el suelo original, como te he contado antes. Han aprovechado parte de ese enlosado de piedra que era la plaza del mercado. Entonces, la construcción ha respetado este suelo, y cuando tú entras a rezar en esta copia de sinagoga, el suelo es el original del mercado de Magdala. Eso atraerá muchísima gente de otras creencias, da igual. Y la maravilla entonces es que el del católico, que ellos son los que están ahí en el centro, ¿no? Porque esto lo llevarán los legionarios, pueden acoger y hospedar y ser, pues eso, cuidar, tener caridad con cualquiera, ¿no? Oye, sí, no, desde luego era uno de los puntos no negociables del proyecto, es que iba a ser este centro de Magdala un lugar de encuentro, un lugar de comunión, un lugar de diálogo y de poner sobre la mesa las cosas en común y no las diferencias, que son mucho más importantes las cosas en común que tenemos con otros cristianos que las diferencias. Solo el hecho de reconocer y de aceptar y de asumir y de tener por cierta la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, de tenerle a Él como Dios, de sabernos redimidos por su muerte y de estar llamados a la vida eterna después de su resurrección, todo eso lo compartimos todas las confesiones cristianas. Luego vienen diferencias teológicas a la hora de interpretar la doctrina o la palabra, o sobre quién es la cabeza de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero la raíz, que es lo más importante de todo, es la misma. Muchas veces parece que nos empeñamos en poner los acentos en las diferencias, cuando lo más importante es que el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo lo rezamos todos juntos de la misma manera. A partir de ahí, luego cada cual es también producto, hijo de sus circunstancias temporales y contextuales y de su libre pensamiento, que el Señor también nos bendice con la libertad. Pero este lugar, sin ninguna duda, es un punto de encuentro, de diálogo, de crecimiento, de hermandad y de poner en común las cosas importantes que tenemos, que son las que he dicho. Sí, oye, Jesús, nos da pena porque ya nos quedan pocos minutos. Se nos ha pasado volando, porque lo hemos pasado estupendamente, Magdala, contigo y con todo lo que nos has contado, porque es de mucha trascendencia. Entonces, me imagino que lo que animas a la gente, a los cristianos de Occidente, que vayan allí, ¿no? Que además hace mucha falta de apoyar a los cristianos de allá, ¿no? Sin ninguna duda. Yo desde hace años, te voy a contar una cosa, yo en los últimos 8 años he podido visitar 8 países musulmanes. En todos ellos, siempre que he estado en algún aeropuerto, que han sido varias veces, veía numerosísimos grupos de musulmanes que iban en peregrinación a la Meca. Como sabes, los musulmanes tienen un precepto, que es peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. Y a mí se me generó una pregunta, que era ¿por qué los cristianos, a lo mejor no como precepto, no como obligación,
pero ¿por qué no teníamos esa inquietud, ese interés, ese poner un acento fuerte en conocer Tierra Santa, en hacer al menos una vez en la vida esa peregrinación a los orígenes de nuestra fe, sí, al lugar en el que acontecieron esos hechos que han marcado 2000 años después nuestra vida, ¿no? Y desde luego yo animo a promover por parte de todas las instituciones, de todos los movimientos, de todas las diócesis, parroquias, grupos y familias y jefes de familia, cabezas de familia, padres de familia, el ahorrar, si es necesario, durante 2 o 3 años para llevar a toda la familia a Tierra Santa en un viaje que sería para esa familia, para esa casa, para ese grupo histórico, que sería inolvidable y que no tendría parangón con ningún otro viaje que a lo mejor hay que renunciar, ¿no? A la playa o a alguna ciudad europea o de vacaciones, que puede estar muy bien, pero que al final iba a ser un viaje más. Y este no, este sin ninguna duda sería un viaje absolutamente único y digo yo incluso trascendente. Es verdad. Oye, Jesús, pues no, con eso nos quedamos. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, ¿eh? Gracias a vosotros, porque me hace mucha ilusión. Pues me alegro. Hasta otro día, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Pues queridos oyentes, tenemos que reunir y ir a Tierra Santa. Tenemos que ir a Jerusalén y Magdala merece la pena. El padre Juan Solana, desde luego, el milagro, como ha dicho Jesús, que se ha dado, esa fuerza que ha tenido para sacar ese proyecto, que es al fin y al cabo porque él lo veía, porque era algo que Dios le pedía. Pues agradecemos a todos los cristianos que están allí, a gente como Jesús que nos transmite sus vivencias de allí y bueno, nos animamos para ahorrar y ir en familia, en cualquier grupo, en peregrinación a Tierra Santa, que merece la pena. Hasta el próximo día. Gracias.